Ya, y hay en la respuesta C de 40, solo con C de 40, Sí, sí, sí hay. y esa no le he puesto. No. Ay, no tengo ahorita lo que te he mandado. A ver, voy a ver, espérate. ¿Para qué pregunta es? Bueno, están alteradas el orden de las preguntas, ¿no? Claro. En la que usted me mandó sería la número 14. Y he puesto C de 40 ligando, no he puesto C de 40 nada más. Ya, ¿cuál otra más? Ya, en la de la pregunta número 7 de las que usted me mandó, el CD40 receptor sirve para, la clave era activar linfocitos T helper, pero pues me han enviado fundamentos para que sirve para activar a los linfocitos T helper, a los linfocitos B, a los macrófagos también. Entonces ahí realmente no habría ninguna respuesta correcta porque tendría que ser a los tres. ¿Con qué número he mandado yo? 7. A ver, espérate un ratito. Ya, entonces el CD40 sirve para activar Linfocitos T helper, linfocitos B y macrófagos. Pero no hay alternativa que diga eso. sirve para activar macrófagos y linfocitos B. Y no hay esa respuesta. En realidad me mandaron. La clave que usted le puso era activar linfocitos T helper. Ya. Pero pues me han mandado fundamento para activar linfocitos B y macrófagos también. Así que, como cada quien defendía lo suyo, pues de hecho el consenso que he llegado es que debería ser a los tres, así que no habría una respuesta correcta en esa pregunta. Ya, ¿qué otra más? Solo de esas dos me mandaron reclamo, de ninguna más. Entonces, doctor, ¿cómo quedaría? Entonces la 14 es la que tengo que, en las respuestas de la 14 les he puesto, ambos tienen complejo mayor de histocompatibilidad y CD40 nada más. ¿Ahí está? Sí, hay respuesta de ambas Entonces tienen. ahí voy a modificar pues a los que tienen, a los que han puesto complejo mayor de histocompatibilidad 2 y CD40, a esos es un punto. Y a los que Ya, han puesto CD40 ligando ya les quito ese punto. sí, pues. Ahora en la otra, en la 7, si no he puesto la respuesta correcta, esa pregunta no valdría. Sería un punto para todos. Está un poco difícil eso porque hay muchos que tienen 20, ¿cómo les voy a poner un punto más? No, pues, pero no sería 20, sino que esa pregunta, no sé, Lo no que sé voy cómo a sería. hacer es calificarles sobre 19 y en el próximo examen les califico sobre 21. Ya, o si no, de una vez para no hacernos problemas, les daré un punto ahí. Ya,
Entonces un punto ahí. Habría que ver a quiénes, así de que valga un punto para todos. Y los que han respondido con el, a ver, esa es la 7, ¿no? Sí, es CD40, entre paréntesis CD40 receptor sirve para, y la clave era activar linfocitos T helper. Ya, y los que han puesto así, a ellos ya no les aumento. Ajá. Ya en eso quedamos. Esta semana les paso sus notas. Ya, doctor, listo. Muchas gracias. Bueno, comenzaremos esta clase de moléculas de adherencia celular. Vamos a ver. Entonces, las moléculas de adherencia celular o moléculas de adhesión son moléculas fundamentalmente proteicas y que en esencia van a permitir, como su nombre le dicen, la adherencia de células, ¿ya? En este caso, lo que nos interesa es la adherencia de células del sistema inmunitario, que son en buena cuenta leucocitos. ¿A quién se van a unir? Se tienen que unir sobre todo, principalmente, a los endotelios de los vasos sanguíneos de determinados órganos para que allí puedan pasar hacia un órgano determinado, ¿sí? Llámese al ganglio, al vaso, donde tienen que pasar, estacionarse ahí, esperar al antígeno, o bien hacia los endotelios vasculares de cualquier tejido del organismo donde ha ingresado un microorganismo o donde una célula ha degenerado en cáncer, ¿ya? Eso es lo que permiten las moléculas de adherencia celular. Estas moléculas de adherencia se expresan, por lo tanto, principalmente en las células del sistema inmunitario, en su membrana, en los leucocitos, y principalmente en las membranas de las células endoteliales vasculares, ¿sí? Son sintetizadas por las mismas células del sistema inmunitario y también por las células endoteliales. Ellas mismas los producen, ¿ya? Y se van a expresar en sus membranas. En las membranas de estas células, ahí están las moléculas de adherencia celular. Como he venido comentando, siempre en cuanto a lo que es proteínas de membrana, se establecen los conceptos de ligando y receptor, ¿no? Entonces, el ligando, les he dicho, viene a ser como la llave y receptor como la chapa. Cuando uno quiere entrar a alguna casa, utiliza la llave para poder entrar a esa casa, ¿no? A la chapa le hace la llave y entonces puede entrar y puede realizar las funciones. Entonces, las moléculas de adhesión algunas hacen de ligandos y otros hacen de receptores. Vamos a ver. Las moléculas de adherencia celular son tres grandes grupos. Un gran grupo son las selectinas. Las selectinas hacen de receptores, ¿ya? Receptores. Las selectinas, pues, a su vez son tres familias. La L-selectina, L, que se expresa en los leucocitos. La P-selectina, P, que se expresa en las plaquetas. Y la E-selectina, que se expresa en las células endoteliales, en la membrana de estas células, ¿sí? Las selectinas son receptores que están en estas membranas de estas células. ¿Y cuál va a ser sus ligandos, sus llaves? De la L-selectina que se expresa en los leucocitos bueno, los ligandos en esencia son sustancias cialocarbohidratadas, ¿ya? Sustancias cialocarbohidratadas. Para la L-selectina, que se expresa en los leucocitos, esta sustancia cialocarbohidratada es el glican y el CD34, que se expresa en células endoteliales, ¿sí? Para la P-selectina, un ratito.
Hello. Entonces, la P-selectina que se expresa en las plaquetas tiene sus ligandos en células endoteliales, sustancia cialocarbohidratada en células endoteliales. Y la E-selectina que se expresa en células endoteliales, contrariamente, tiene que tener sus ligandos, sustancia cialocarbohidratada en leucocitos. Esto de las moléculas de lesión en realidad es un poco complejo aprenderlas, pero de alguna manera hay que conocerlas. Entonces, las selectinas son la L-selectina, que es el clúster diferencio 62L de L-selectina, se expresa en los leucocitos. Acá está el CD62L. Y esta selectina CD62L tiene como ligando a nivel de las células endoteliales una sustancia cialocarbohidratada que es el CD34 y el glicamo, ¿no? Tiene que ser así, el leucocito, la célula del sistema inmunitario se va a unir a una célula endotelial. Si el leucocito tiene el receptor, en este caso la selectina, la célula endotelial al cual se va a unir tiene que tener el ligando, ¿sí? La E-selectina se expresa en las células endoteliales, ¿sí? Se les llama CD62E, ¿sí? CD62E. Este es L de leucocito y este es C de célula endotelial. Y sus ligandos naturalmente van a estar a nivel de los leucocitos. Sustancias cialocarbohidratadas en los leucocitos. Leucocitos en general, linfocitos T de memoria. Los linfocitos T que están a nivel de la piel se va a llamar esta sustancia cialocarbohidratada antígeno leucocutáneo. ¿Sí? Y la P-selectina se expresa en la plaqueta y es CD62P, aquí es P, CD62P. Su ligando, la sustancia cialocarbohidratada, se tiene que expresar en las células endoteliales. Desde ahora vamos viendo que las plaquetas también intervienen en los procesos inmuneinflamatorios. En los procesos inmunoinflamatorios hay agregación de plaquetas, por lo tanto formación de microtrombos. En todo proceso inmunoinflamatorio hay microtrombosis, porque también participan las plaquetas, participan las selectinas, la P-selectina, agregando plaquetas. Y el segundo grupo de moléculas de adherencia son las integrinas, ¿ya? La integrina B1, la integrina B2 y la integrina B3, ¿sí? 3 familias de integrinas. Las integrinas también hacen de receptores. Las integrinas en términos generales se expresan en los leucocitos, todo lo que es leucocitos y también plaquetas, ¿ya? Entonces, las integrinas se expresan son receptores que se expresan en la membrana de los leucocitos, o sea, en las células del sistema inmunitario. Por lo tanto, sus ligandos van a estar ¿en dónde? A nivel de células endoteliales, mayormente en células endoteliales y en lo que es matriz extracelular, ya esto es en un determinado tejido. Ahí van a estar sus ligandos. La integrina B1, la B1, hay B1, hay B2 y B3, 3 familias de integrinas. La B1 se le llama BLA, antígeno very late de activación más tardía. Después vamos a ver esto cuando se activan.
un poco tardíamente, 2 a 4 semanas. Las integrinas B1 es el BLA4, 5, 6 y el BLA2, ¿ya? Estas se expresan mayormente en los leucocitos y el BLA2 en las plaquetas. Y sus ligandos mayormente van a estar en células endoteliales y en la matriz extracelular. La integrina B2 y la integrina B3, mejor veamos los gráficos porque si es pura lectura uno se marea. Al menos el gráfico de alguna manera nos ilustra con más detalle y poderlo entender esto. La integrina B1 que estamos hablando, BLA, antígeno B-delay y activación tardía, hemos dicho que se expresan todas las integrinas mayormente en los leucocitos y en las plaquetas también. Entonces acá tenemos el BLA4, el BLA5 y acá el BLA6. Y el BLA2 en las plaquetas. Y estas integrinas tienen sus ligandos a nivel de células endoteliales. A nivel de célula endotelial, su ligando para el BLA4 es el BCAN1, esta molécula de adhesión vascular celular, así se llama el BCAN1, ¿ya? Y ese es su ligando. De esta manera, el leucocito se une a una célula endotelial. Es imposible en el sentido de que las interleucin 1 o la 4 de necrosis tumoral, al actuar sobre esta célula endotelial, hace expresar el BCAN1. Las moléculas de adherencia y sus ligandos pueden ser constitutivas, siempre estar presentes, o pueden ser inducibles. En este caso, el BCAN1, por ejemplo, es inducible por interleucin 1, 4 y factor de necrosis tumoral. Son inducibles, ¿ya? Después, el BLA5, esta integrina, tiene su ligando que es la fibronectina. Y el BLA6 tiene su ligando que es la laminina. Ambas de estas se encuentran en la matriz extracelular. O sea, cuando el leucocito ya pasó la célula endotelial a un tejido, ahí se va a encontrar en lo que se llama la matriz extracelular. Ya fuera de las células está la matriz extracelular y ahí hay estos ligandos en general para los leucocitos, la célula del sistema inmunitario. La fibronectina y la laminina que se unen a estas integrinas para que allí se queden los leucocitos, ¿ya? Y las plaquetas también van a participar formando trombos. Las plaquetas tienen el BLA2 llamado el G1A/2, son glicoproteínas 1A, 2A, que tienen como ligandos al colágeno, fibras de colágeno expresadas en células endoteliales, y esto permite que las plaquetas se adhieran, se junten, se agreguen y formen microtrombos también. Estas son las integrinas B1. Y ahora veamos las integrinas B2, llamadas también LFA1, antígeno de función leucocitaria, llamado también CD11A/CD18, ¿sí? Estas integrinas B2 se expresan como todas las integrinas en los leucocitos, en general en los leucocitos. Los linfocitos T helper son leucocitos, los linfocitos T citotóxicos son leucocitos. Entonces, las integrinas B2 son o llamadas también LFA1. Ahí está, LFA1, ¿ya? Integrinas B2. Estas, los leucocitos que expresan LFA1 tienen sus ligandos ICAN1 en células endoteliales, ¿sí? Y entonces, el LFA1 se une al ICAN en una célula endotelial y esto va a permitir que se adhieran los leucocitos a células endoteliales, ¿no? Los linfocitos T helper expresan un LFA1 que se une al ICAN1 que se expresa en macrófagos.
Y ustedes recuerdan cuando hablamos de presentación antigénica y activación de linfocitos T helper, dijimos que el macrófago presenta antígenos al TCR del linfocito T helper, y para que esta presentación se dé adecuadamente se requiere de moléculas de adhesión. De una parte, el macrófago con el ICAM1 que se va a unir al LFA1 del linfocito T helper, y esto es lo que permite la adherencia de estas células para que se dé adecuadamente la presentación antigénica. Y con esto estamos viendo que las moléculas de adherencia celular, más propiamente las integrinas B2, son los que participan entonces también en la presentación antigénica. Tan igual como lo hace una célula blanco cuando entra un microorganismo intracelular, lo presenta al TCR de los linfocitos T citotóxicos. Esta presentación también requiere de moléculas de adhesión, las mismas, el LFA1, el ICAM1, ¿sí? Entonces, las integrinas B2 participan bien en lo que es la adherencia de células de células a células endoteliales, pero también tiene esta otra función que es en la presentación antigénica. Hay otras integrinas B2 llamadas las MAC1 o CD11B/CD18. Esta es el CD11A y estas que vienen ahora el CD11B, ¿ya? Que tienen otras funciones. Veamos, en general es expresada en los leucocitos, todos estos son leucocitos, y esta integrina B2 o MAX1, acá tenemos MAX1, todos tienen MAX1, y estas integrinas van a tener sus ligandos a nivel de células endoteliales, también el ICAM1. Las bacterias, cuando una bacteria ingresa a nuestro organismo, el componente C3b del complemento, este componente C3b se le une a la bacteria, y esto va a permitir que el C3b se una al MAC1 de los neutrófilos y permitan la opsonización de esta bacteria. La bacteria es internalizada al interior del neutrófilo y ahí es eliminada, ¿ya? Este mecanismo se conoce de opsonización, y la opsonina, o sea, la intermediaria que permite el ingreso al neutrófilo, es justamente esta integrina B2, ¿sí? La MAX1. También intervienen en coagulación porque los leucocitos que expresan la MAX1 tienen ligandos a nivel de estas proteínas del fibrinógeno o factor quinto que intervienen en la coagulación, ¿ya? Las integrinas B2 también favorecen entonces la formación de trombos de coágulos, ¿sí? Y el macrófago también tiene sus MAX1, sus integrinas B2 MAX1. Se ha visto que cuando un parásito invade nuestro organismo, en sus paredes van a aportar ligandos para el MAX1, y esto va a favorecer la fagocitosis del parásito hacia los macrófagos, y los macrófagos van a fagocitarlo y eliminar parásitos pequeños, desde luego. Y las integrinas B3, llamadas también citoadhesinas, ¿ya? Entonces, las integrinas B3 son expresadas en general también en los leucocitos, pero estas integrinas B3 también son expresadas en células endoteliales, también son expresadas en plaquetas. Estas integrinas B3 son los receptores de vitronectina, así se llaman, ¿ya? He dicho que las integrinas en general son receptores, ¿ya? Entonces, estos expresan, esta integrina B3 es el receptor de vitronectina, que va a tener como ligando a la vitronectina. Vitronectina que se expresa en la matriz extracelular de un tejido, ¿ya? Y de esa manera se adhieren los leucocitos fundamentalmente en la matriz extracelular. Y las plaquetas nuevamente también tienen su integrina B3, que es esta glicoproteína 2B3A, ¿ya? 2B3A.
que van a tener como su ligando a fibras colágeno expresadas en células endoteliales y que también va a permitir la agregación plaquetaria y la formación de microtrombos, ¿ya? Esta es la integrina B3. Y ahora veamos el tercer grupo de moléculas de adhesión celular, que son la superfamilia de inmunoglobulinas. La superfamilia de moléculas de inmunoglobulinas. Esta superfamilia de moléculas de inmunoglobulinas son estas: el ICAN1, el ICAN2, el ICAN3, el BCAN1, el PCAN1, el MAFCAN1. Todo lo que es CAN se refiere a moléculas de adherencia celular, ¿no? Moléculas de adherencia celular. El ICAN se refiere a moléculas de adherencia intercelular. Moléculas de adherencia que se llama vascular. B es vascular celular, el BCAN. Bueno, estas moléculas de adherencia de la superfamilia de moléculas de inmunoglobulinas, ¿dónde se van a expresar? Estas hacen de ligandos, estos son ligandos, ¿ya? Y se van a expresar ¿dónde? En las células endoteliales fundamentalmente, ¿ya? En las células endoteliales. ¿Y cuál va a ser su receptor de estas entonces? No son otra cosa que las integrinas que hemos visto. Las integrinas son receptores. Sus ligandos son la superfamilia de inmunoglobulinas, todos estos CAM, ¿sí? Si yo retrocedo más atrás, en este caso no, pero acá vemos todas las integrinas y tienen como sus ligandos los ICAN a nivel de células endoteliales, ¿sí? Si retrocedo un poquito más, también acá tengo otras integrinas, las B2, y tienen como ligandos a los ICAN, Entonces, en términos generales, la superfamilia de inmunoglobulinas es el tercer grupo de moléculas de adherencia celular y todos actúan de ligandos, y son todos estos CAN. ¿Y son ligandos para quién? Son ligandos para las integrinas, ¿ya? La superfamilia de inmunoglobulinas se expresan en células endoteliales y las integrinas, donde se tienen que expresar en los leucocitos mayormente. El MAFCAN1 se expresa en vénulas de endotelio alto, ahí en los ganglios. Ya, entonces, ¿cómo es que actúan las moléculas de adherencia celular? En conjunto, las selectinas, las integrinas y la superfamilia de moléculas de inmunoglobulinas, ¿cómo es que actúan en esto de la adherencia celular? Entonces, los leucocitos, las células del sistema inmunitario, para ir hacia un determinado órgano, tienen naturalmente que pasar, viajan por vía sanguínea y tienen que pasar naturalmente las células endoteliales, ¿no? De los vasos sanguíneos. El leucocito, en un primer momento, una célula del sistema inmunitario, para dirigirse hacia un determinado sitio, se va a activar, desde luego, se activa, va a expresar una proteína de membrana. En sus inicios se expresa la L-selectina. La L-selectina, esta molécula de adherencia, se va a unir a su ligando que está en la célula endotelial y que dijimos que era el CD34 y el glicán, ¿sí? Y entonces se une, el leucocito se une a su ligando en la célula endotelial y esta unión de la selectina va a permitir una unión laxa, débil, y el leucocito va a rodar. Entonces, esta etapa se llama rodamiento leucocitario, ¿ya? En un segundo momento, el leucocito que está activo, la célula inmunitaria que está activa, que ha reconocido a su antígeno, va a expresar a las integrinas, por ejemplo, el BLA4, ¿ya?
Y estas integrinas van a tener a nivel de las células endoteliales su respectivo ligando, que va a ser una molécula de la superfamilia de inmunoglobulinas, ¿ya? Y el leucocito se va a unir a la célula endotelial en forma firme. Se va a unir desde luego un poco más tardíamente, de 2 a 4 semanas, very late, ¿sí? Entonces, las integrinas permiten una adherencia firme de las células del sistema inmunitario a las células endoteliales. Y al mismo tiempo, estas integrinas, al unirse a la superfamilia de inmunoglobulinas, va a permitir la extravasación, que el leucocito pase la célula endotelial, pase, y llegue hacia un determinado tejido, ¿ya? Entonces permite la adherencia firme y permite la extravasación leucocitaria. Y cuando ya llega hacia al intersticio de un tejido, a la llamada matriz extracelular, ahí se va a encontrar con otros ligandos este leucocito, que son la laminina y la fibronectina. Y a estos ligandos es que se unen los leucocitos, células del sistema inmunitario, y ahí se van a quedar. Se supone que estos leucocitos han realizado todo un viaje para llegar a este órgano en el cual acá va a estar el antígeno, bien sea un microorganismo o bien sea una célula que ha degenerado en cáncer, y este leucocito está llegando aquí para realizar la función efectora de eliminación de ese antígeno, ¿ya? Para eso son las moléculas de adherencia celular, para que las células del sistema inmunitario viajen, en este caso estoy hablando, viajen a través de la sangre y permitan estas moléculas de adherencia unirse a las células endoteliales, pasar las células endoteliales, llegar hacia un tejido, nuevamente expresar moléculas de adherencia que se unen a sus ligandos y se puedan quedar ahí los leucocitos, a establecer una respuesta inmunitaria efectora, ¿ya? Así es como actúan en conjunto estas tres familias de las moléculas de adherencia celular. Hay otra familia también que se llaman las caterinas. En realidad hay más familias de moléculas de adherencia celular. Las moléculas de adherencia celular no solamente están hechas para células del sistema inmunitario, sino para todas las células del organismo. Todas nuestras células necesitan adherirse a otras células para comunicarse, ¿ya? Pero bueno, ahora estamos hablando nosotros de moléculas de adherencia celular concernientes a células del sistema inmunitario. Las caterinas permiten la unión de diversos tipos de células, no propiamente del sistema inmunitario, por lo tanto no voy a tocar. Hay la E-caterina en las células epiteliales, la N-caterina a nivel N de las neuronas, etc. Y hay otras todavía familias de moléculas de adherencia celular. Ya, para completar la idea. Entonces, tenemos la piel, ¿no? Usualmente he dicho que los antígenos entran vía piel o vía mucosas, ¿sí? En la piel tenemos la epidermis y más abajo tenemos la dermis. Ingresa por efracción, por lesión en la piel. Por lesión va a ingresar un determinado antígeno, un microorganismo X, ¿sí? En la piel, en la epidermis, hemos dicho que hay células gigantes de Langerhans, que son células dendríticas interdigitantes que van a captar a este antígeno, lo captan y allí van a tratar de eliminarlo, ¿no? Y entonces esta célula gigante de Langerhans va a migrar, primero va a llegar a la dermis. El camino ya lo he dicho más antes, una vez que lo capta, pasa a la célula dendrítica interdigitante y viajará por vía sanguínea al vaso, por vía linfática a los ganglios
y ahí en esos órganos va a presentar el antígeno a los linfocitos T. Pueden ser T gel, pero T citotóxicos. Y una vez que los linfocitos T reconocen, se activan, y esos linfocitos T van a salir de ahí del ganglio del vaso y van a viajar ¿hacia dónde? Tienen que venir a este sitio, ahí donde está el antígeno, ¿sí? En este caso está en la piel. Entonces, hasta ahí tienen que llegar los leucocitos. Esos leucocitos que reconocieron al antígeno en el ganglio y en el vaso tienen que salir y tienen que viajar. Y acá tenemos, ¿no? Este es un linfocito T que ya se ha reconocido antígeno, que ya se ha activado en el vaso, en el ganglio. Ya hemos visto cómo es todo esto de cómo se activan, cómo reconocen, cómo se activan los linfocitos T. A los linfocitos B también hemos dicho. Hablemos de los linfocitos T en este caso. Los linfocitos T entonces salen del ganglio, salen del vaso y viajan por vía sanguínea. Y ya están activos, ya reconocieron a este antígeno, ¿ya? Y entonces ellos van a viajar. La siguiente clase va a ser de quimioquinas para que veamos cómo es que viajan. Y entonces viajan y como están activos y van a hacer contacto con las células endoteliales de los vasos sanguíneos, en este caso de la piel, vasos sanguíneos de la piel, entonces ahí van a expresar en un primer momento sus selectinas. Selectinas que les van a permitir el rodamiento, el rolling, ¿ya? El rodamiento de estos linfocitos T. Y en un segundo momento van a expresar a las integrinas. Y las integrinas le van a permitir una firme adherencia de este leucocito. Acá tenemos una integrina que se une firmemente a la célula endotelial y al mismo tiempo le va a permitir extravasar, pasar de la luz del vaso hacia el intersticio o la matriz extracelular de este tejido, en este caso la piel. ¿Dónde están estos antígenos? ¿Dónde han ingresado estos antígenos? Para que allí estos linfocitos realicen la parte efectora de la respuesta inmunitaria, efectora de eliminación. Ya sabemos cómo, si es inmunidad celular, cómo es la parte efectora, quienes matan a los microorganismos intracelulares. Y si es inmunidad humoral, ya también sabemos los mecanismos efectores, como en la inmunidad humoral se elimina a los microorganismos extracelulares, ¿ya? Y entonces, la parte efectora se realiza entonces en el tejido donde está el antígeno, sea cancerígena, célula cancerígena o sea microorganismo, ¿ya? Entonces, ahí se realiza la parte efectora de eliminación, donde se produce la respuesta, toda una respuesta inflamatoria para eliminar a este antígeno extraño. Y es así como, y acá en la matriz extracelular van a estar también pues la laminina, esas moléculas de adherencia, las lamininas, para que ahí se queden los leucocitos y ahí entablen la respuesta inmunitaria efectora para eliminar estos antígenos. La siguiente clase va a ser de quimioquinas, ¿ya? Es complementaria a las moléculas de adherencia celular. Ya, si tienen preguntas me pueden hacer, chicos. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. ¿No? Sí, doctor. Me están preguntando sobre el viernes, la clase del artículo. ¿Las intervenciones tienen calificación? Sí, ya les dije que sí. Claro. Ustedes entenderán pues que son 400 estudiantes. Ustedes tienen que entender que tengo que pasar primero sus 400 notas, tengo que pasarlas a mi, ¿qué se llama? Mi cuaderno,
y de ahí tengo que pasarlas al sistema para que ustedes las puedan ver, y son 400. Sobre eso a cada uno tengo que ponerle sus puntos más o menos del seminario o de sus intervenciones también. Entonces eso no es fácil, eso demora. Es que no es pues como antes había 80, fácil pues para 80, pero ahora son pues 400. Son 4 secciones. Y el promedio ya saben que son 100, entonces bastantes. Y para mí no es fácil, yo no tengo mucho tiempo en realidad para estar haciendo tantas cosas. Inclusive claro, tienen todo el derecho de reclamar esas preguntas, está bien, pues tengo que darme tiempo. Entonces, por eso es que demoro, pero ahora les voy a pasar sus 2 notas de la primera fase y también de la segunda. Yo espero esta semana acabarlo y pasárselos el sábado ya para que las tengan las 2 notas. Se las voy a pasar de frente con todos los puntos agregados o disgregados y ustedes ya podrán, si es que alguien está descontento con su nota, he estado viendo ya sus notas de este segundo examen, no están tan bien como en el primer examen. Algunos sí tienen 20, varios 20, pero hay otros también que están desaprobados, cosa que no sucedió en el primer examen. Y no sé, de todas maneras crea algunas dudas por qué unos tienen 20, 20, 20 y otros no así, ¿no? Bueno, pero estos exámenes virtuales pues, están sujetos a muchas interpretaciones y no hay otra manera. Yo tengo que tomar tal como están dadas las reglas. De todas maneras, el examen que trato de hacerles es algo que les digo, a ver, como para que relacionen una y otra cosa y no puedan tan fácilmente ubicarlo en, voy a buscar en tal nota, en tal página, tal pregunta y ya la respondo. Trato un poco de que sea relacionar con varios temas, relacionarlos, ¿no? De tal manera que a ustedes no les sea tan fácil corregirse o tan fácil buscar en el libro, ¿no? Y en eso pierden tiempo, como ustedes mismos lo han dicho. Entonces, de repente en eso también ustedes al relacionar uno, al decirles respectivamente, digan la respuesta, tal respuesta, ¿no? Respectivamente de tales interleucinas, por ejemplo. Entonces, ahí ya no les es tan fácil, pues, buscar una página, ¿no? Tienen que saber, ahí tienen que saber. Entonces, ahí parece que ustedes hayan tenido problemas y algunos no han respondido bien, ¿no? Pero por lo demás, casi todas las preguntas es de lo que hago en teoría. O sea, no se pueden quejar de que estoy buscando en libros, ahí no, ya sería qué cosa. Entonces, tienen que dominar por lo menos bien todo lo que hago en teoría. Bueno, doctor. Y queríamos decirle también, aparte de eso, a ver chicos, 1, 2, 3. ¡Feliz Navidad! Lo queremos mucho, doctor. Pero no tanto como yo a ustedes. Ay, qué hermoso. Bueno, chicos, les decía, ya no nos vamos a ver hasta el viernes. Yo también de mi parte les deseo una muy bonita Navidad a ustedes, a sus familias. Sé que ser estudiante siempre es estar preocupado por sus notas. Todos quieren sacar buenas notas, estar en los primeros, algo que no siempre se va a lograr, pero siempre debe estar dentro de cada uno el hecho de que ha estudiado, de que sabe, de que va a salir bien, ¿no? Estas Navidades pues siempre son alegres para unos y tristes para otros. Alegres estarán los que están bien en el curso, los que tienen más o menos medios económicos y tristes estarán los que no están tan bien, no solo en Inmuna, en otros cursos, pero también, ¿no? Las condiciones del tiempo no son tan buenas para todos, entonces, pero yo pienso que cada uno tiene que saberla pasar, ¿no? A pesar de todas las adversidades, cada uno tiene algo interno que le da buena vibra para seguir adelante, para tener una esperanza mejor, en un futuro mejor, ¿no? Entonces, de mi parte, para usted y su familia, una muy bonita Navidad y el viernes ya me estarán comentando cómo les va. Y el sábado, como les digo, les paso sus notas, lo que es normal, los que se han ganado en los puntos, eso les voy a sumar. Y yo pienso que la mayoría va a estar bien, ¿no?
no muy bien, pero sí de bien a muy bien. Muchas gracias, doctor. Más bien, ¿nos podría subir las diapositivas, por favor? Sí, ese es otro trabajo. Ya, pero les voy a subir esta semana, sin falta se las voy a pasar todas. Estas diapositivas son del semestre pasado, del año pasado. No tengo pues tiempo para agregar lo nuevo que estoy tratando de agregar. Así es que se las voy a pasar así nomás, pero en las clases teóricas de la próxima semana es muy probable que haya algunas cosas nuevas, ya agregadas. Es que ya no me da tiempo ahora para agregarlo. Vamos, tengo que, primero quiero salir de sus notas y ya después completar las diapositivas. Pero bueno, se las voy a pasar las diapositivas, me es más fácil pasárselas, son 4 clases, pasárselas de una vez que estar pasándoles una por una. Entonces ya las van a tener las 4 clases, ¿ya? Esta semana lo hago. Chao chicos, que les vaya muy bien, muy agradecido por su afectuoso saludo. Chao chicos y chicas. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Feliz Navidad. Chao. Hasta luego, doctor.